Esto es Raíces Sonoras. Yo creo que esa es la primera y la definitiva, ¿cierto? La medicina definitiva, la meditación. Hablamos con Miguel, quien entendió que la meditación es su medicina principal para estar en el momento presente. Yo siento que en el viaje pude encontrar mi orientación con el sonido. Y encontró en las medicinas ancestrales su vocación, que es la música y el sonido. Cómo el sonido me ha llevado a la escucha y cómo la escucha me ha pedido silencio y cómo el silencio es la puerta de la paz y de la plenitud. Y nos muestra el poder de la música, el sonido y la escucha del silencio. Nunca vivo la música de una manera que no sea espiritual. Esto es Raíces Sonoras. Comencemos. Bueno, bienvenidos. Este es otro episodio de Raíces Sonoras. Hoy estamos con Miguel. Miguel es una persona que ha encontrado en los sonidos y en la música una forma de expandir esa conciencia y esa sabiduría que todos tenemos dentro de nosotros. Entendiendo que la música ha sido para él un elemento fundamental en su vida, ahora trabaja con ella dando experiencias extrasensoriales con los sonidos profundos y sonidos ancestrales que conectan al alma, utilizando elementos e instrumentos ancestrales como los cuencos tibetanos y los sonidos que tenemos de las raíces que tenemos en este lugar. Entonces, desde muy temprano él ha estado conectado con la música lo ha acompañado mucho desde muy temprano. Las experiencias ancestrales y la apertura de conciencia siempre se han cruzado en su camino y por eso queremos como conversar con él. Miguel, bienvenido. ¿Qué tal, hermano? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, un placer. Bacanísimo que estés acá. Comencemos con algo muy básico. Contanos como esa historia de vida tuya desde donde quieras. Ahí vamos como conectando todo. Yo siempre como que el recuerdo es la guitarra de mi papá, eso es como el primer sonido, el primer instrumento. Y es como digamos donde si yo trato de hacer memoria, ahí es donde está, digamos, mi núcleo, y de pelear y de reencontrarme con la guitarra he encontrado cosas bien importantes. Entonces siento que la guitarra es de donde nace yo, así pues bebé, viendo a mi papá practicar. Él es administrador, pero tiene la guitarra así de hobby y siempre ha tocado. Y en la familia se reunían a tocar, los tíos, la mamá, las tías, cantar música colombiana y así. Entonces, como es que siempre tuve esa memoria como de la música, como en la familia. Un tío, el esposo de una tía, pues de la mamá de mi mamá, una hermana de mi mamá, tenía una banda muy conocida, los Ayers. Entonces también crecí como con el tío grabando y el abuelo a veces grababa. Y tenía esa noción siempre como de la música. Y yo salí del colegio. Bueno, durante el colegio tuve bandas, me metí, exploré guitarra, exploré batería. Hubo un momento super emo, escrimo, así que nos en película con los géneros y todo eso, y gritaba en una banda. Era el vocalista, pero pues era gritando así guturales y rasgado y todo eso. Y ya luego en otra fui baterista, pero digamos que nunca me hallaba. Y mi camino ha sido un poco no hallarme en ningún lugar del sonido y la música, para ir recogiendo de cada uno un poco e ir construyendo mi propia ruta, pues, que es en base a todo lo otro. Entonces, digamos que cuando salí del colegio pasé a ingeniería de sonido. Intenté estudiar ingeniería de sonido, duré como 3 semestres. Y no pude con las matemáticas, el cálculo, álgebras, circuitos, física, eso era una locura. Entonces, pues yo quería grabar y estar metido en el estudio, y como que dije, no, me salgo. Y me empecé a encarretar mucho con el diseño sonoro, con el diseño para cine, como los efectos de sonido,
Ahí encontré la grabación de campo, entonces empecé a grabar el paisaje sonoro, a buscar sonidos en todo, a pegarle a todo, a grabar todo. Yo mantenía con una grabadorcita siempre por ahí cogiendo cosas. Y tuve un tiempo como que me dediqué mucho a eso, pero cuando ya me estaba como se me estaba empezando a dar la cosa, me puse a tomar yagé. Ahí fue que apareció, digamos, tuve un primer momento con una medicina ancestral y ahí fue un quiebre. Ahí paré todo lo que venía haciendo. Me acuerdo que vendí los micrófonos, grabadoras, y me compré después como una toma. Me acuerdo que sentí un llamado muy fuerte como a los sonidos ancestrales y vendí micrófonos, grabadoras por cuencos, flautas quenas, un charango. Como que cambié unos por otros. ¿Quieres contarnos un poquito más a profundidad como esa primera experiencia con el yagé? Claro, yo venía muy... Yo entré en un punto de mi vida, no recuerdo bien la edad. Eso será que por ahí 2011, por ahí 2010, 2011, en el que por un lado sentía un despertar fuerte porque me empecé a poner a leer de física cuántica y de teorías como de las nuevas variables del espacio-tiempo, de la realidad como ilusión, bueno, como unas cosas que por un lado me estaban mostrando como, hey, estamos ante algo nuevo, pero por otro lado yo estaba muy como en una peli como medio paranoica. Quizá potenciada por un exceso como en el consumo de marihuana, pero creería que también eso ocultaba miedos o cosas que uno no quiere mirar, entonces tiene como una paranoia que lo hace como estar alerta a cosas que a la final no son, con tal de evadirse de lo que realmente tiene que estar mirando. Y entonces pues yo vivía muy como no, el sistema, todo, estamos en la matriz y estamos programados y esto no tiene salida y estamos, pues sí, vivía en el pesimismo así total. Me acuerdo que un amigo, digamos como hermanito de la música con quien hoy hago música, Alejo, él ya en ese momento había ido a tomar yagé, estaba como bajo recomendación de otro amigo que le había introducido un taita Giovanni, que es un taita que creo que está acá en Santa Elena aún. Y en ese momento pues yo vivía en Medellín y con mis papás y Santa Elena era como un lugar así como que no solo subía un poco a eso o a los bosques, no sé, era un lugar como que no referenciaba muy mágico. Y me recuerdo que Alejo siempre me decía, parce, subamos, tal. Y yo no, eso es parte de la misma programación, de la matriz, que nunca vamos a ser capaces de... O sea, yo estaba en una película, incluso nosotros llegamos a pelear un poco, como a tener riñas y como porque él en un punto también era como, Miguel, pues no te... O sea, ya también es como difícil para el que está dándose cuenta de esas otras cosas, ver al otro ahí ensimismado como y triste, porque yo estuve deprimido, digamos que antes de tomar yagé, igual tuve un encuentro con la meditación primero. Y en medio yo tenía episodios de depresión fuertes, pues hasta hace unos años, ¿cierto? No es algo, digamos, que tampoco era solo de esa época. Pero en ese momento, mi pareja de ese momento me recomendó una vez, y ella iba a un lugar de yoga que se llamaba Sati Yoga, donde Mercedes, quien era profesora allá, también daba meditación, hacía sesiones de meditación sencilla, meditación shamatha, que llaman en el budismo tibetano, que es meditación de tranquilidad, no requiere como, y no tiene otro objetivo que calmar la mente y estar pues aquí ahora. Y entonces ella, como sabía que yo tenía esos episodios de depresión, tenía esa paranoia, estaba como en esa constante peso del mundo encima de mí, la humanidad encima de mí. Se me dijo, hey, anda a meditar, yo creo que usted puede servir. Y yo creo que esa es la primera y la definitiva, ¿cierto? La medicina definitiva, la meditación. Y siento que ahí es donde realmente arranca como mi camino, cuando estoy sentado en el cojín con Merce y
Y ella me dice, los pensamientos son como las aves que pasan en el cielo, y el cielo siempre sigue el mismo, las nubes pasan y el cielo sigue siendo el mismo, la mente también es la misma aquí ahora. Y uno, como esa sencillez, y me acuerdo que en ese momento ella tenía un altar y tenía fotos de imágenes de deidades, de budas, de bodhisattvas, de deidades del budismo que ya luego reconocí, pero en ese momento para mí eran unos seres que parecían salirse del cuadro. Era como estar ante unas imágenes que uno nunca había visto, pero que a la final sí había visto de alguna manera. Era como, ¿dónde estoy? Era un cuartico de una casa en medio de la 10 en el Poblado. Entonces yo iba desde San Javier, estación San Javier hasta estación Poblado, subía por toda la 10 a plena hora pico, 6 de la tarde, y entrar a ese cuartico en silencio era como una locura, como después de todo ese ruido, la hora pico del metro, uno ahí apretujado, y llego y a sentarme. Es bien transformador ahí cuando... Entonces digamos que en ese momento es donde yo empiezo a decir, bueno, hay que abrirse a otra cosa, ¿cierto? Como que a partir de la meditación y a partir del budismo, sobre todo empecé a escuchar las conferencias que tenía en YouTube y por ahí en internet. Dokusho Villalba, que es un maestro en español, tiene un templo que se llama Luz Serena, es en España. Y él, recuerdo que a mí me llegó mucho Dokusho y en general el budismo zen, y como que me empecé a abrir, digamos, y me empecé a dar cuenta como, tengo un ruido, tengo que trabajar algo. Entonces ya de repente, claro, bueno, tomemos yagé, ¿cierto? Ya, porque eso también yo creo que no se debe forzar, ni es algo como que uno, como que, no, es que eso es para todo el mundo y todo el mundo tiene que ir a tomar, y quiera o no, ¿cierto? Sino como que es algo que se debe sentir, ese llamado, esa conexión genuinamente, ¿cierto? Como que a uno le pueden insistir, pero si no es el momento, como que no le llega a uno. Y como que ya ahí fue que decidí, pues, ir a donde el Taita Giovanni, que luego con los años hay amigos que me he encontrado en la vida por otros caminos y han resultado también pacientes del Taita, que han seguido yendo donde él durante todos estos años. Tengo amigos pues que son recurrentes pues como en el camino del yagé. En mi caso sí fue como, digamos, varias tomas que tuve durante 2012 y 2013. Desde entonces no he vuelto a tomar. ¿Y qué sentiste? ¿Qué viste? ¿Cómo lo viviste? Pues eso es tremendo, eso es un montón de cosas. O sea, yo siento que pude, por un lado, expulsar, digamos, como mucho, como de ruido, como que tanto que uno vive, que uno no se da cuenta, o tanto de lo que uno se alimenta, que realmente no lo alimenta, o pensamientos, lugares, personas, sucesos, traumas, miedos. Pero ya mirando, digamos, como 10 años atrás o más, pues es como ver eso que representó para lo que siguió después. Sí, es como un antes y después. Sí, como que ahí uno dice, bueno, más allá, claro, de las cosas del momento que creo que son, hay veces un poco transversales a la experiencia del viaje, como de ese malestar, lo que uno siente, lo que uno, ¿cierto? Pero en cada persona igual hay unas mutaciones muy diferentes. En mi caso, yo siento que en el viaje pude encontrar mi orientación con el sonido, con la escucha, pude reafirmar mi camino espiritual, porque aunque fuera una medicina ancestral, no sé, del Amazonas, yo tuve experiencias donde pude ver, no sé, un Buda que no me esperaba, ¿cierto? Yo decía, pues voy a tomar viaje, voy a ver Nahuatl, voy a ver el tigre, el jaguar, ¿cierto? Sí. Voy a, no sé, a sentirme con los indígenas de hace muchos años bailando, quién sabe dónde, voy a ver, yo no sé en qué momento conocí a Pablo Amarindio, que es un pintor del yagé. Él, por ejemplo, crea unos paisajes que uno dice, tremendas esas pintas y todo eso que ve.
pero claro, a cada quien se le presentan como cosas distintas. En mi caso, yo tuve tomas, por ejemplo, donde no veía nada, pero me recuerdo una muy, muy particular en la que yo, en medio de mi borrachera, en medio ahí de estar vomitando, llorando, de estar como terapiado pues como por la medicina, ya luego había momentos donde podía coger la libreta y rayar o hacer algún garabato, cosas, y muchos eran cosas con el sonido, con la música. Sentía mucho ese llamado a los sonidos ancestrales, al sonido de la naturaleza, al sonido... por ejemplo, conecté mucho con los insectos. Si yo logro también entender un poco como el impacto de esas experiencias cuando escucho la música que publiqué y que estaba haciendo durante esas épocas. Que saqué algunas piezas, hice instalaciones, conciertos y obras, digamos que casi todas estaban cruzadas por esa conexión con los sonidos de la naturaleza. Entonces, con los grillos me obsesioné, hacía como conciertos de grillos, capas de muchos grillos. Me empecé a investigar sobre el sonido sagrado y empecé como, ahorita que contabas, que me contabas sobre cómo nace el podcast, me parecía muy bello porque en ese momento yo sentí un llamado como a investigar sobre el sonido sagrado, sobre la ancestralidad sonora. Tuvimos un proyecto que se llamó Resonancia, que era como unos eventos que hicimos en Plaza Arte, que era una casa que había en Prado de arte, y hacíamos conciertos y hacíamos charlas y tuvimos como experiencias como de muchos tipos. Y todo eso siento que apareció ahí. Digamos que a mí me pasó igual que al principio, cuando uno tiene como ese despertar, hay también unos subidones y bajones dentro de eso mismo, no sé cómo, sí, como que, por ejemplo, uno puede tener momentos donde uno siente que los otros no han despertado, o que todo el mundo tiene que ser vegetariano, y entonces que los otros están engañados porque están comiendo animales, o que no medita, entonces, o sea, como ese ego espiritual también. Y sí. En mi caso, pues no es como que, uy, sí, me volví el pretencioso, pero sí siento que también al principio era diferente. Creo que con los años, ya mirando más adelante. O ya entendiste que cada uno tiene sí. su camino y cada uno respeta pues sí. el proceso de las otras personas. Claro. Y de todas estas medicinas igual siempre te muestran eso, como un espejo, como para uno trabajar con uno. Y pues ya con los años también se va volviendo, digamos, como más integrado a otros lados de la realidad. Porque a veces pareciera como un poco lejano, o como que lo espiritual es fuera. En el budismo está, por ejemplo, esta idea del nirvana, el samsara, pero el llamado budismo del camino medio, un maestro muy increíble que se llamó Nagarjuna, decía que nirvana es samsara. Y en el samsara está nirvana también. O sea, en la experiencia de este yo terrenal también está la experiencia del yo trascendente. En tanto, yo puedo relacionarme con el otro sin ego, ¿cierto? Yo puedo actuar en el mundo con una intención compasiva por todos los seres. Yo puedo hacer mi labor, como mi oficio, mi arte, mis cosas, con una intención que vaya en pro de ese proceso, ¿cierto? Entonces, en mi caso también, ahí, por ejemplo, es cuando yo integro, no sé, los instrumentos electrónicos, porque también son ancestrales. La electricidad, o sea, poder lidiar con el voltaje, con la onda seno. Yo en una experiencia de viaje, en uno de estos garabatos, yo por ahí tengo las libreticas, un garabatico donde pensaba las ondas seno, sentía que las ondas seno, o como que la visión un poco era que las ondas seno, o sinusoidales, pues, eran como los fractales, el equivalente, como que funcionaban similar, y podía ver los timbres de los sonidos como en 3D, y como si los sonidos tuvieran formas. Ya luego me enteré que hay un señor, Denis Smalley, que tenía como una teoría sobre la espectromorfología del sonido, un poco eso, esas formas que vi ahí. Entonces también como que para mí esa conexión entre lo tecnológico
entre lo de hoy. También con el tiempo se fue como acoplando a esas como a ese llamado a lo ancestral que sentí en el viaje. Y que pues en el caso de la música pues se me dio por ahí. Obvio también está toda una parte ya, digamos, como muy personal en términos como de bueno, ¿qué es la depresión a la final, cierto? ¿Qué es lo que te tiene mal? Yo era hay veces quedarme en la cama o no voy a salir, no voy a hacer esto, o me desmotivé, cierto, no tengo ganas ni siquiera, cierto. Entonces empezar a mirar eso es bien tremendo. Yo digamos que en el viaje fue que tomé ese arranque, y ya con la meditación y en mi caso pues con el budismo, que es como el núcleo que he encontrado en la vida, pues es donde, digamos, he guerreado con esa. Parce, es muy bonito porque todo como gira alrededor de ese núcleo que tú tienes, que es el budismo, pero todo te ha llevado a donde estás hoy. Pero quisiera que retomáramos un poco de esa historia personal, porque llegaste hasta el punto del consumo del yaje y esta medicina ancestral que te abrió los ojos o que te abrió como el camino por donde era. Pero ahí, antes de eso, ¿qué estaba pasando en tu vida? ¿Qué estaba pasando en tu profesión? ¿O qué estaba sintiendo Miguel en ese momento para llegar hasta ese punto? Y ahí como conectaste con lo que ya hablaremos de esas experiencias extrasensoriales. Claro. Yo recuerdo un momento que fue como mi fondo, donde tenía, digamos, ya pensamientos suicidas y posiblemente, pues ya en un punto la paranoia es tal que te empieza a encerrar. Entonces si uno no la ataja y si uno no le dice al menos a otro, hey, ves, estoy en esto y el otro, o al menos sirve mucho el que está afuera y te dice, hey, te veo encerrado en esto, o sea, como que, y te toca y uno es ahí, uno es ensimismado. Y yo me acuerdo que yo me empeliculé mucho con The Wall, de Pink Floyd, y yo viví The Wall como muy intensamente, o sea, como que la construcción del muro y la relación con la mamá y el sistema y la industria y la guerra, y me acuerdo que me veía mucho por esa época hay una grabación de un concierto de The Wall en Berlín que es con invitados y eso es increíble. Y entonces para mí era como que ahí estaba, sin darme cuenta, lo que me estaba amargando y lo que me tenía deprimido, también era la puerta como a mi despertar, digamos, o más que mi despertar, era como ese primer paso, eso primero que tengo que mirar para poder seguir adelante con mi vida. Lo que, digamos, me va a bloquear a mí, lo que no me va a dejar crear, lo que me va a hacer triste, lo que es todo eso no tratado. Entonces, digamos que en ese momento pues yo lo interpretaba de otra manera, obvio. Estaba amargado, era triste, era como, no, sí, he sido un niño consentido, mi mamá, como todo lo que decía Roger Waters, y era como que, y también como el delirio un poco de estar ya en un punto aislado, cuando, por ejemplo, Hey You, que es al otro lado del muro, y ya ponen casi el último ladrillito y queda ese huequito ahí, y están cantando ya al otro lado del muro, y la gente el escenario solo está ante un muro y todos los músicos quedan al otro lado, y empieza como un poco ese llamado como, hey, los que están allá afuera, can you hear me? Es como una cosa que yo sentía muy profundo, y cuando él coge el teléfono y cuando la pareja, bueno, había como un montón de cosas que yo, digamos que se resume ahí, como en ese sentirme aislado, ¿qué pasaba? No había roto ese muro, no tenía, como que llegaba hasta ahí, hasta sentirme detrás del muro, y yo ahí me quedaba y yo me aislaba, y ahí me empezaba a ver a quedar.
Entonces siento que el viaje fue romper ese muro, ¿cierto? Como llevando todo lo que yo cargaba. Y porque es como que uno también tiene que saber qué es lo que le hace daño, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, toda la oscuridad y todo el dolor y toda la tristeza, todos los miedos, los traumas, todo lo que en mi caso me ha deprimido, es con lo que tengo que trabajar. Y es donde está la energía que necesito para lo que quiero hacer, lo que quiero crear, lo que sí quiero sembrar, lo que quiero aportar a mí. Es por eso, por ejemplo, cuando uno desbloquea eso, como que empieza a adoptar otros hábitos de vida, empieza a cambiar cosas de repente, empieza a darse cuenta que algo que hacía mucho, que es como que "Ay, a mí realmente esto no me gusta, esto lo hago porque claro, tengo esto otro que me hacía pensar que yo necesito esto, pero si yo quito esto", se desbloquea un poco como esa libertad también de, porque a uno lo amarran hay veces muchas cosas y digamos que eso es lo que me pasaba a mí. A mí lo que más me ha amarrado es el pensamiento. Ok, otra invitada que yo tuve, ella hablaba mucho sobre habitar la oscuridad y, Claro. y lo interpreto muy bien en este caso, como, parce, si vos no conoces esa parte oscura de lo que uno tiene, es muy difícil desarrollar ese autoconocimiento total para vos poder entregar o poder avanzar o desarrollarte personalmente. Claro. Entonces, que tú encuentres dentro de esos demonios o dentro de esa oscuridad como esa energía o esa luz, es muy coherente con lo que pasa en tu vida o lo que pasa con todos, porque en realidad si uno habita esa oscuridad es porque se está dando ese autoconocimiento, ¿no? Está entendiendo esa parte oscura de lo que es uno, que mucho tiempo uno como que la aisló o la interpretó de otra manera, pero ahora es como acercarla y abrazarla, porque eso hace parte de uno. Claro, creo que era Carl Jung que decía como nadie, no sé si está de más que lo estaré parafraseando, pero él decía como nadie se ilumina fantaseando con figuritas de luz, sino mirando su propia oscuridad. Porque no es como que, ay, sí, no, todo es lindo, no, pues hay que mirar que cargamos dolor, que la vida es sufrimiento, que en el mirar el sufrimiento es donde está la salida también del mismo. Y yo creo que a mí, por ejemplo, me marcó mucho, yo conocí a Jorge Drexler, pues no Jorge Drexler personalmente, me encantaría, pero su música, sí, con 12 segundos de oscuridad, que es un álbum espectacular, quizá, no sé si es de los como que menos desapercibidos de él, no sé, o sea, no he encontrado mucha gente que mencione mucho ese álbum, pero es divino y en ese sentido es muy bello, porque habla de la muerte, porque habla de precisamente eso, como ese faro. Él tiene esta analogía del faro y cómo la luz, que esos periodos de oscuridad son necesarios para el mismo navegar, ¿cierto? Y como, en mi caso lo he vivido como hacerse responsable también. En el budismo zen hay una expresión muy bella que es hazte responsable de tu metro cuadrado, ante todo. No qué hizo el otro, qué dijo el otro, qué pasan los gobiernos, no, tu metro cuadrado es lo más importante y es donde uno realmente tiene una acción. Normalmente también lo puede medir uno por lo que cabe uno en meditación, ¿cierto? Al uno estar sentado, ese métrico cuadrado, eso es realmente una tarea ya muy grande, una responsabilidad que uno tiene como por eso mismo, porque hay que mirar ese ruido y obvio todo esto hoy lo cuento así, pero hay que agregarle pataleta durante toda la historia, ¿cierto? Sí, hay que agregar momentos donde uno duda mucho, donde uno dice, ¿en qué me metí? Yo sí que, donde claro, la tentación a volver a lo que siempre has vivido, o a rechazar la medicina, siempre llega de muchas maneras, y hay veces la misma mente, como uno mismo se conoce a uno mismo, pues uno se plantea, hay veces de una manera como que se sabotea, y sí, el autosabotaje siempre va a estar. Entra ahí como, entonces
la meditación cura mucho eso, y en general creo que llamarse yo, por ejemplo, soy muy mal meditador, tampoco quiero parecer como un meditador, el budista, no, yo soy súper mal practicante, soy un budista muy desjuiciado, me gustaría ser mucho mejor en mi práctica, ¿cierto? ¿No? Porque sí, tampoco quiero que parezca como que, no, este señor está iluminado y está hablando pues desde un pedestal. ¿Por qué no? Yo todavía lucho día a día con todo lo que vivo, pero hoy me siento feliz, ¿sí me entiendes? Y no siento depresión. Tengo días tristes, normal, pero no como antes, que es una sensación constante, horrible. Y es que uno reconoce esa sensación, eso es como todo plano, es diferente, como sin color. Es una amargura. Sí, es algo que pesa mucho y los días se vuelven difíciles. Bueno, Miguel, yo quisiera como preguntarte, ya conociendo como todo este camino que nos has relatado, ¿cómo llegaste o encontraste esas experiencias ancestrales? ¿Cómo empezaste a combinar todo esto? Sí, ¿cuál fue el contacto? Pues ahorita nos hablabas que tenías un amigo que él fue el que te contactó con eso, pero aparte de este chamán que nos relataste ahorita, ya. ¿has tenido...? A ver, con el budismo he tenido, digamos, mi primer contacto fue a través de libros, a través de, en YouTube, viendo lo que te decía, Dokucho Villalba fue un maestro súper importante. Luego empecé a leer de Te Suzuki, Taitaro Suzuki, que es fue un filósofo japonés del budismo zen, como muy interesante para el lector occidental, porque como al tener esa perspectiva de filósofo, escribía de una manera de pronto que al occidental le podía ser más cercana, pudo acercar también al budismo como a gente en occidente, y a través de Te Suzuki llegué a Alan Watts, llegué al mismo John Cage, que ha sido, digamos, como uno de mis músicos, como mis maestros, desde la escucha, ¿cierto? Nadie de estas personas las he conocido en persona, pero a través de su obra, digamos que hemos dialogado, y con John Cage fue un antes y un después, porque John Cage integró el budismo zen en su obra, el I Ching, como todo este libro de mutaciones, y jugaba con el I Ching así con las monedas, o tenía métodos para, a través de las mismas mutaciones, componer, hacer performance. Y John Cage fue pues muy disruptivo para mí, sí. Como que a través de estas lecturas fui llegando fue acercándome, y tuve pues mi encuentro con Merce, que es para mí, digamos, una maestra excepcional. Merce Sati, ella todavía enseña yoga, meditación. La encuentran así, Merce Sati, en Instagram, y con Merce conocí la meditación y conocí el budismo tibetano, o el llamado budismo Vajrayana. Una vez yo frecuentaba mucho estas librerías, antes había una en Santa Fe, ahora creo que están en mi centro. Bueno, siempre me gustaba entrar en esas librerías esotéricas donde había unos libros ahí raros, pero había otros, unas joyas, y siempre traían unos libros de budismo muy buenos, de meditación, maestros que buscaba, o esta editorial Kier, o Kairos, editoriales que me empezaron a gustar mucho, que las empecé como a escudriñar mucho. Por esa época también empecé a estudiar filosofía, entonces como que ya integraba también un poco como las lecturas filosóficas porque en la escuela, en la Academia de Filosofía acá, pues es occidental, ¿cierto? En cambio, pues tener todo el bagaje de Oriente siempre me gustó mucho. Y un día en esas librerías había un cartelito con la foto de un maestro, un lama, el lama Dudjom Dorje Rinpoche, que estaba como una carita sonriente, y decía, va a venir el lama a dar una charlita sobre el Sutra del Corazón, que es uno de los sutras más importantes del Buda.
Y yo, vamos. Yo estaba en un grupo con unos amigos, un grupo de meditación, donde explorábamos juntos como diferentes cosas, lecturas, seguíamos también como a Jesús, ¿cierto? Éramos como muy, en general no teníamos, digamos, como muchos límites, sino como que nos gustaba explorar el conocimiento, meditábamos juntos, algunos íbamos a tomar viaje juntos, era una época en la que estábamos en pleno 2012, que era un movimiento tremendo, nos reuníamos con gente que estaba muy como por la onda del Quimbaya, de toda esa estructura del tiempo, de los mayas, sí, como que en esa época, el 2012, claro, más allá de ese ruido de ahí se va a acabar el mundo, bla, bla, toda esa, realmente sí había como una proyección ancestral de ese año en torno a una transformación energética que, claro, no iba a darse de pronto ahí localizada, pero la hemos vivido, sí, como que localizada en medio un poco como de ese rango de tiempo. Y por esas épocas, como todo, había mucha intensidad de eso. Explorábamos, sí, como diferentes cosas. Que eso también, digamos que es un poco como muy de la New Age, de todas esas corrientes como más holísticas o integrativas que buscan dentro de muchas corrientes. Entonces en ese momento uno sí explora como de todo un poco. Entonces dije, bueno, pues vamos a escuchar un lama. Me acuerdo que ese lama justo, claro, cuando fuimos a ver al lama era en Sati Yoga. Ahí fue que conocimos Sati Yoga. Okay. Entonces primero me encontré la foto del lama en la librería y al ir allá a la charla conocimos ese lugar donde mi novia de ese momento empezó a ir a yoga y donde yo empecé a ir, ya ella luego me dijo, anda a meditación, que allá esta chica tal. Entonces ahí fue como donde se tejió un poco como la conexión, y para mí pues conocer al Lama Dudjom fue como un momento hermoso, atesorable y pues es hermoso. Bonito, muy bonito. Ha sido como una experiencia muy linda que te ha llevado como por varios caminos, pero todos son como muy similares. Sí, se conectan. Sí, yo quiero que nos metamos mucho en ese mundo tuyo de la música. Empecemos a explorar un poco más ahí. Y la primera pregunta que tengo ahí es como, ¿cómo has encontrado en los sonidos y en la música una herramienta para expandir tu conciencia y tu sabiduría? Lo más importante es cómo el sonido me ha llevado a la escucha y cómo la escucha me ha pedido silencio y cómo el silencio es la puerta de la paz y de la plenitud, ¿cierto? Porque el silencio entendido desde ahí, ¿cierto? Desde un desprendimiento de la misma intención de oír algo, de sonar de una manera. El silencio como esa postura para la escucha, ¿cierto? Y eso es lo que me ha hecho, digamos, transformar mucho mi perspectiva. Yo siento que para mí, yo he vivido la música como un camino espiritual y he vivido el camino espiritual desde la misma música. Creo que he resonado mucho con el budismo porque el budismo es muy de escuchar, del silencio. Todo el budismo es escuchado. Todos los sutras así fue escuchado, no es como el Buda dijo, sino así escuché. Los Vedas fueron escuchados. Siento que, recuerdo ahorita que hablábamos del Lama, yo en esa época estaba muy empeliculado con el sonido sagrado, como esto del viaje. Yo empecé, y curiosamente yo fui a esta charla del Lama para preguntarle como si lo podía entrevistar o preguntarle cómo era la perspectiva del sonido para ellos. Entonces me acuerdo que yo le hice una pregunta y él me enseñó un mantra y me dijo, repita ese mantra 100.000 veces. Y esa fue su respuesta.
yo me quedé como, o sea, pues bueno, está bien. Y con el tiempo eso me ha dado un montón de respuestas más. Una de esas respuestas es, él me estaba invitando a sonar y a escuchar, ¿cierto? A practicar. No es simplemente quedarme ahí pensando que es el sonido, que es la escucha tan, sino practique. ¿Y nos quieres como expresar ese mantra? Om Muni Muni Maha Muni Yesoha. Om Muni Muni Maha Muni Yesoha. Es un mantra en torno al Buda Sakyamuni. ¿Sabes el significado? Es que los mantras, pues más que tiene un significado literal, sí, pero no, pero digamos que más allá de eso, lo importante es este proceso de repetición, de la práctica del mismo mantra, de la integración del mismo mantra. En el budismo, en general en el sánscrito, en el lenguaje tibetano, hay codificaciones sonoras y hay, digamos que son lenguas que son pensadas acústicas y ahí el sonido tiene un rol muy importante. Yo digamos que en gran parte me incliné mucho hacia Oriente por eso, sobre todo para mí el pensamiento Vedanta Advaita, el pensamiento dualista, algunas ideas de las Upanishads, de la cosmología Samkhya. Hay un montón de filósofos, de pensadores, de maestros, de artistas, poetas que han habitado el sufismo, el budismo, China, Japón, Mongolia, Nepal, Tíbet, incluso, o sea, si vamos más abajo, toda la India, digamos que hay algo transversal pues ahí, y es que la música es un camino espiritual. Y por ejemplo la música como la aprenden en muchas escuelas de la India es por maestro-discípulo, transmisión, reflejo, práctica mutua. No es una partitura o teoría, sino como toquemos, oigamos. Hay veces hay las ragas que son de horas. En el budismo tibetano, por ejemplo, usan unos cuernos y unos tambores, sonidos fuertes. Hay imágenes y deidades iracundas, un poco no grotescas, pero sí con expresiones fuertes. No es digamos una mera, porque ahí está la oscuridad como esa misma posibilidad. Y en el budismo tibetano también se llama budismo tántrico. Y esta esencia del tantra es precisamente cómo transformo todo lo que me hace sufrir en una energía positiva para mí y los demás. Como un miedo lo puedo volver una buena intención por los demás. Como hay antídotos para cada tipo de aflicción. Y asimismo creo que la música, digamos que uno la puede entender, pero creo que tampoco hay que forzarla a que sea, digamos, igual a un ritual, sino que muchas veces la música es un componente, el sonido es una herramienta para el ritual, es un medio a través del cual se expresa algo, ¿cierto? Y en mi caso he tenido épocas donde sí soy muy como que, no sé, toco el gong y no me interesa hacer nada más. En otras donde quiero coger el gong, lupearlo en el Ableton, cortarlo, bajarle el pitch, meterle una reverb, sacarle una frecuencia, duplicarlo, meterle un beat. O sea, como que hay momentos donde digo, ¿por qué no? Pero no puedo pretender que conserve la misma esencia al hecho de tocar el gong solo y de disponerse también ante un concierto de gong o ante una experiencia. Como que hay que comprender los lugares de cada cosa, pero siento que nunca vivo la música de una manera que no sea espiritual, porque a la final, y lo he encontrado en el mismo dembow o en el techno, ¿cierto? No creo que sea solamente... Yo gran parte de mi filosofía de vida la he formado con el metal y con el rock, ¿cierto? Entonces, también de repente, cuando yo, por ejemplo, empecé a explorar estas experiencias de meditación, de ambient, de sonidos tranquilos,
uno a veces dice, bueno, y entonces yo escuchando, por ejemplo, yo escuchaba, no sé, Between the Buried and Me, que es una banda que me gusta mucho, pero es metalcore y es fuerte, rápida, tiene, pues sí, es metal, rápido, pesado, progresivo. Y yo decía, pero esto no, las letras de esos manes son espectaculares, lo que esto me ha enseñado como persona, lo que me ha hecho ser mejor persona, porque son manes inteligentes, bien, no están ahí tirándole a uno basura. Entonces también, yo a veces sí he sido muy prevenido como con esas nociones tan como esencialistas, como de la única música real es esta, esto es lo único que sana. Yo creo que en general la música no hay que condenarla, pues, ¿sí me entiendes? Entonces, en mi caso, sí, cuando entiendo como que el sonido como utilizado para lo espiritual no quitaría una guitarra eléctrica o no quitaría el sintetizador, ¿cierto? Sin decir que son lo mismo a un cuenco forjado por un herrero en la tradición de Nepal, ¿sí me entiendes? Pues como que también respeto muy bien el contexto de cada cosa y creo que en mi caso he sido un poco hereje de pronto en algunas cosas, pero siempre me ha gustado es como esa integración de los instrumentos. Pero esa exploración, claro. Esa es como la forma en que tú haces eso que llama mucho la atención. Por eso yo como que escuchándote hablar de esos procesos con el Ableton, meterle reverb, hacerles cortes y hacerles todo lo que estás diciendo, quisiera preguntarte eso. Como explicarnos un poco cómo es ese proceso para tú llegar a hacer como esas experiencias extrasensoriales que en algún momento has hecho. Cuéntanos un poco ese proceso. Pues, o sea, digamos que yo lo que hago son experiencias sonoras que en tanto las personas se disponen de unas maneras y, ¿cierto? Se vuelven así de otra índole, pues. En mi caso, yo no sé, yo siento que yo me aproximo al sonido desde una perspectiva como muy específica, que es el microsonido. El microsonido es una suerte como de atomismo, de física cuántica equivalente al sonido. Es entender el sonido en pequeñas partículas de sonidos que puedo volver un sonido, pedacitos de sonido, y puedo coger pedacitos y volverlos un sonido. Esta perspectiva me gusta porque entiende el sonido como materia, como algo plástico, maleable, independiente de su fuente, que es lo que se llama acusmática, cuando el sonido se escucha sin tener en cuenta su fuente. Esto porque es importante, porque ahí es donde uno no le importa si es este instrumento o el otro, si viene de un lado o del otro, si va para un lado o para el otro, porque es materia sonora. La extraigo de aquí, la muevo aquí, la proceso aquí, la puedo recomponer, la puedo combinar como un medio químico o culinario, ¿cierto? Como que puedo coger ingredientes y preparar cosas. Y no tengo límites, ¿cierto? Así como, claro, alguien podrá coger esta especie, esta cosita, ya es lo que uno busca. Entonces, si uno parte desde ahí, no hay géneros, no hay límites rítmicos, lenguajes. Puedo utilizar algo que proviene de la escuela experimental y puedo igual utilizar la escala de mi menor y puedo hacer estructuras pop de estribillo, puente, verso, ¿cierto? Como que, pero las puedo a eso agregarle la experiencia del paisaje sonoro, o puedo procesar, como ahora te decía, el gongo, los cuencos, y con eso hacer otros instrumentos para otras cosas. Entonces siempre, digamos que trato de trabajar muy libre, siento como el estudio como un organismo donde suceden los sonidos, y he hecho como, por ejemplo, en Italia hice una residencia unas semanas donde me dediqué a grabar, era en una zona rural de Italia donde grababa los grillos de la zona, entonces me dedicaba a grabar insectos. En el computador con sintetizadores también me puse a diseñar insectos artificiales, con sintetizadores hacer sonidos parecidos al del insecto.
Y luego cogí esos sonidos sintéticos, los sonidos de los insectos grabados, los puse en una composición y esa composición la reproduje en loop, en bucle constante, en unos parlantes que escondí en un jardín de una casa allá, como una suerte de centro cultural, pues, un jardín grande como donde no se veían los parlantes y donde había grillos. Entonces en la noche sonaba un montón de grillos y uno no sabía si eran grillos de ahí, grillos grabados, grillos del cinte. Y digamos, ese tipo de cosas es algo que como que exploré mucho cuando estuve haciendo instalaciones, experiencias multicanal, experiencias inmersivas. Siempre me gustó mucho eso, como esa pregunta por el sonido sin su fuente, o el sonido que puedo imaginar yo con el sonido, ¿cierto? Al escuchar, ¿qué me puedo imaginar? ¿A dónde puedo ir? Sí, como que normalmente el proceso es recoger fuentes sonoras, bien sea de una grabadora de campo, bien sea de un sintetizador, una guitarra, un instrumento, un software, ¿cierto? Hay generadores de sonido y se usan otras herramientas que capturan esos sonidos, bien sea para manipularlos, como en el live o en un programa pues, donde uno pueda manipular en el tiempo un sonido, o en los llamados samplers, que uno puede agregar un sonido y tocarlo en un teclado. Entonces uno puede, el grillo, tocarlo en el mismo teclado pues, de notas tradicional. Digamos que integrando todas esas técnicas ya con plugins, con pedales, con máquinas, esos compuestos van mutando, se van destilando, se van cortando pedazos, van combinándose y ya dependiendo del formato. Yo he hecho desde conciertos a oscuras, en espacios así, digamos, cuadrafónicos, donde se puede controlar las esquinas de los sonidos, o ya instalaciones. Una en el MAM que era como de 10 canales, había sonidos en el techo, entonces uno podía crear todo un mundo de sonidos que iban como recorriendo lugares. Y digamos ya con los cuencos, con el gong y con las experiencias, digamos, de ambient, cuando he tocado ambient, paisaje sonoro, siempre han sido experiencias muy meditativas, muy cercano a lo que llaman baño de sonido en la sonoterapia. Solo que, digamos, yo he tenido siempre como una perspectiva un poco más desde el arte, pues. Entonces no me he considerado un terapeuta o algo así. Pero digamos que he tomado mucho de la sonoterapia en general para ya las experiencias como tal. Y ya en vivo puede uno usar máquinas, puede ser con el mismo computador también. Yo a veces uso el iPad, me gusta mucho como para procesar. Hay apps que cortan los sonidos, los dejan como extendidos. Es como unas herramientas que uno ya va conociendo, pero digamos que yo sí no me limito mucho a las fuentes. Creo que de donde pueda venir todo, pues, y creo que en ese encuentro como de lo como más esotérico y lo más exotérico, como lo de adentro, lo de afuera, el pop y lo experimental, creo que ahí es donde está también la clave, porque a veces todo se vuelve muy ajeno. Pasa con lo espiritual, la gente a veces no llega tan fácil a eso porque no es tan cercano, o porque en lo más popular se empieza a banalizar. También es lindo tejer puentes entre como esas esferas de la información, y lo mismo con la música, no limitarse a la música meditativa, entonces es así. Entonces, porque es que, o sea, hay muchos usos de los instrumentos, hay música ancestral que es re pesada, que es como el metal de la música, como medicina también. No sé si conoces el didgeridoo, por ejemplo, el jidaki, que es fuerte, gutural, denso, sí. Y un toque de gong, no sé, 8 gongs, eso debe ser fuerte, como una experiencia tremenda. Y por ejemplo con el noise, con experiencias de noise, hay gente que ha tenido experiencias trascendentales con el noise, o experiencias medio alucinatorias. Has hablado en toda esta conversación
de dos instrumentos ancestrales muy específicamente, y lo has repetido mucho y quisiera que exploráramos un poco ahí, y es sobre los cuencos tibetanos y el gong. Ujú. ¿Cómo llegaste a ellos y qué representa para ti estos dos instrumentos? A ver, los cuencos los conseguí esta vez que te conté que vendí los micrófonos, y me acuerdo que en una tienda me encontré un cuenco como viejito. Esos son esos dos que tengo allí, que son chiquitos. Y ya luego, sí, luego conseguí otros, pero digamos que me encuentro con los cuencos fue ahí. Sí, pues en general la historia de las campanas, los cuencos, el gong están relacionadas porque hacen parte como de ese desarrollo, digamos, de la metalurgia, y hay muchos mitos y cosas. En mi caso, a mí me ha llamado mucho, por ejemplo, la atención de los cuencos de metal, los armónicos y la manera en la que un solo cuenco puede tener un montón de sonidos, y de acuerdo con la baqueta o el mazo con lo que se le golpea, adquiere diferentes tonos. El material, si es felpa, si es madera, si es goma, tiene diferentes como sonoridades, ¿cierto? Entonces, sí, y lo mismo los cuencos sacan como diferentes armónicos, que es lo que le da la riqueza a ese instrumento, en el armónico, en esa resonancia que logra más allá de la frecuencia fundamental. Y digamos que para mí el gong es en ese sentido el máximo, como la máxima expresión de ese juego de armónicos. Y en los armónicos creo que es donde está esa fractalidad del sonido, porque a la final todos los timbres, todos los sonidos son ondas seno multiplicadas y multiplicadas y multiplicadas, y es como que son estructuras armónicas como en una matriz. Eso es lo que descubrió Denis Gabor, que fue el padre un poco del sonido cuántico, del microsonido, y es también premio Nobel por la holografía, por ejemplo. Entonces, la misma persona que tiene esta teoría, o sea, como la misma persona que habla del campo holográfico, habla del campo sonoro y de cómo el sonido también es masa, también es partícula, también es onda partícula, que eso es muy desconocido. La idea normal que todavía reina es que el sonido es una onda, o que son ondas en el espacio, y el sonido también es masa, el sonido también a su manera, ¿cierto? Y si uno rastrea en la India, ya el sonido es un elemento, y el llamado Shabda. Hay yogas que están orientados a buscar ese sonido. El Om, los mismos Vedas. Es que toda la estructura, hay unos investigadores que se me escapa su nombre en este momento porque son, creo que alemanes, Moebius, bueno, ellos tienen esta idea del fonocentrismo, y ellos dicen la cultura sánscrita es fonocéntrica, porque ubica el sonido en el centro de la práctica, de la devoción, de la acústica misma, es una práctica espiritual. Hacer sonar las cosas es fundamental, cómo suenan las cosas. El Om, por ejemplo, no es como, así Om. Pronunciar realmente el Om es una práctica para poder, que recorra la nariz, que recorra la garganta, que nazca, que eso recorre todo el cuerpo y anda por los chakras, y o sea, eso tiene una complejidad. El solo Om, solo pronunciar el Om. Entonces es como entender que ahí realmente es sonora la pregunta, y donde eso para mí ha sido súper importante, porque es donde yo, digamos, como que he ubicado ese núcleo. Y en estos conciertos que has tenido, estas experiencias que nos has hablado en estos centros culturales y en estos museos, ¿has tenido de pronto contacto con las personas que han vivido estas experiencias y ellos te han dado alguna retroalimentación o cómo se han sentido frente a esto? Claro, sí. De hecho, a mí lo que más me gusta de hacer música y compartirla es
como lo que vive la persona que la escucha. Y como compartir con las personas que viven con uno esa experiencia es lo más bello, porque a la final son quienes realmente disfrutan por no estar, pues uno también disfruta, pero digamos que a mí siempre me da un poco de envidia, como que se sentirá uno escuchar lo de uno sin ser uno y cierto, como que siente uno como esa barrerita como de la otra persona que pensará. Y me ha pasado pues de todo, desde gente que se marea o que me dicen que les parece fuerte, difícil, ¿cierto? Porque hay veces escuchar grillos 1 hora, un gong 1 hora, eso es tremendo, o sea, o en el MAM una vez hicimos un concierto de dron, que el dron es como un sonido extendido en el tiempo, como 40 minutos de un sonido que iba lentamente subiendo, todos encerraditos ahí en el Lab 3, que es en este cuarto sonoro del MAM, y digamos que obvio son experiencias donde hay privación un poco de sentidos, porque hay oscuridad, porque no se está tocando, no nada, no huele, como si no, o sea, todo está muy estático en los otros sentidos y en el sonido está intenso. Entonces son experiencias como donde, por ejemplo, con el gong o con los cuencos puede sentirse mucho cierta levedad, personas que te dicen como que pierden un poco como gravedad, un poco sensación de ese peso que uno tiene o esa atracción que tenés al centro. Esa ingravidez se manifiesta como ligereza, como vibración. Con los cuencos es muy interesante porque los cuencos de metal se pueden poner en el cuerpo. Entonces también la vibración se puede sentir directamente en los huesos. Es como un contacto con el sonido que también se vuelve táctil, que impacta también a la persona porque normalmente estamos acostumbrados al sonido más desde afuera. Entonces yo también he estado explorando un poco como, bueno, zonas para trabajar del cuerpo. También he tenido algún acercamiento a los diapasones, esos diapasones que se usan como también directamente con el cuerpo. Entonces, pues gran parte del proceso con eso es lo sueno y la otra persona que siente, y diálogo con esa persona y buscamos entre los dos, no tanto como una cosa como mágica que esto suena y ya te va a llevar a no sé dónde, sino como, bueno, cómo nos conducimos hacia allá. Y en las experiencias de ambient, en esos toques de Plazarte, por ejemplo, por allá 2012, 2013, era loco porque había muchos amigos que eran muy empeliculados meditadores o que se iban con LSD para el concierto, o tenían también, claro, como otro tipo de experiencias, o sé de gente que ha estado con honguitos mientras los conciertos, no digamos de una forma como irresponsable, sino como desde una conexión profunda y bacana pues también. Y por lo general siento que el sonido es como un catalizador, como un medio que las personas que están en la experiencia usan para algo, desde ir a una memoria que no tenía ni idea hasta extraterrestres me han dicho, o sea, como que vi una nave y llegué y hablé con no sé quién, o vi colores, o me quedé dormido y no dormí hace días. Una vez un amigo como, parce, qué pena, me quedé dormido, pero llevaba menos rato sin dormir. De hecho, dormí súper bien, y yo, parce, increíble. O sea, es lo que necesita tu ser, descansarme. ¿Qué más? Claro, ¿qué más sanador que dormir cuando uno no ha podido dormir? Como que, ¿de qué le va a servir a él ver algo o tener X? O sea, en ese momento de pronto el sonido te lleva a eso. Una vez, por ejemplo, en Bogotá hicimos un toque para gente dormida, en Matic, que es un lugar allá donde hay mucho concierto de música experimental y así. Entonces la gente llegaba a las 9 de la noche y ahí empezábamos a tocar hasta las 6 de la mañana. Y la gente llegaba con sleepings, con cobijas, colchonetas, y llegaba a acostarse. Entonces yo llegaba a las 10, quedaba un rato ahí parchando y tal, pero en un punto, me acostaba y todo el toque así. Entonces, claro, al otro día uno conversaba con la gente
y era como re loco porque era como que había gente que medio se despertaba o que sentían experiencias como si hubieran consumido alguna sustancia, porque claro, dormir con sonidos experimentales, había toques de todo, paisajes sonoros, había cosas más ruidosas también, entonces las experiencias siempre son muy diferentes, pero siempre siento que el sonido es un catalizador, que en la misma música también es así, y si uno hace música con letras o también pasa, no de la misma forma y no de pronto llevando a las mismas cosas, pero en general la música es una herramienta de transformación muy grande, como para el que la hace y para quien también la vive, ¿cierto? Puede ser un poco, también tiene su... No, o sea, es que esas categorías que a veces hacen separar como que esto es lo bueno, esto no, también hay veces hay unos patrones de liberación en brincar y gritar y cantar y que claro, pues también estar usando, eso puede ser una catarsis también para un proceso que estés viviendo y sí, como que no separarlo es también donde he encontrado cosas interesantes y donde la gente también conecta de otras maneras. Porque también hay veces me encuentro amigos que me dicen como Miguel, no entendí nada, eso es un ruidito, eso es tan raro, sé qué es lo que hace, entonces uno dice, bueno, todo bien, ¿cierto? Pero es muy diferente, pues, como entre una persona y otra, o sea. Bueno, Miguel, yo creo que vamos cerrando, pero para terminar yo quisiera que nos des un mensaje desde tu ser, desde lo que es Miguel, para las personas que escuchan esto, un mensaje en general, algo que quieras transmitir, a diferencia pues de tu música, algo que quieras expresar desde lo más profundo de ti, que nos pueda ayudar en este camino a las personas que nos puedan estar escuchando. No olvidarnos que estamos acá todos, que el camino es de cada uno, pero que ese esfuerzo que uno hace con uno está para otros. Y siento que al menos a mí es lo que le da razón de ser a mi vida y lo que hoy me hace sentir con ganas de estar acá, ¿cierto? En una palabra podría ser el servicio, ¿cierto? Servir. Creo que eso es como... No necesariamente tiene que ser útil porque eso ya es más como en el sistema y a veces se entiende como que tengo que ser productivo, tengo que servirle al sistema, no. Servir en tanto mi acción ayuda. Desde la compasión. Sí, claro. Creo que la compasión es la clave porque en la compasión hay posibilidad de trascender el egoísmo, hay posibilidad de expandirnos, posibilidad de realmente crecer. Cuando ya yo digo, listo, yo estoy sufriendo y estoy haciendo algo por ese sufrimiento, pero a mí me encanta lo que en el budismo llaman el ideal del bodhisattva, que digamos que eso sería lo que yo persigo, y es que mis acciones, pensamientos y palabras sean de beneficio para todos los seres, sin excepción, y que yo no me ilumine ni despierte hasta que todo el mundo no lo haga, ni todos los seres lo hagan, hasta que haya 0 seres sufriendo, no irse de acá. Y eso es el gran ideal, porque una cosa es como, listo, bueno, vamos a trascender, pero no trascendamos todos, ¿cierto? Si el ideal de cada uno es trascender todos, esto es bien bonito, ¿no? Wow. Gracias, Miguel. Gracias de verdad por compartir todo esto con nosotros. No, a ti, qué belleza. No, bacanísimo. Bueno. Wow. Mucho amor para todos, parce. No, gracias. Increíble. Qué belleza. Al finalizar este episodio, Miguel nos quiso regalar un microconcierto con el Wong.
Son sonidos que nos ayudan a meditar, a relajarnos, simplemente estar y ser y disfrutar. Ese es un regalo para ustedes.
Hemos hablado del silencio, el sonido, la música, el alma, la meditación y todo lo que Miguel siente en su corazón que lo llena de vida, lo que él quiere entregarle a la vida y al mundo. Encontremos nuestra vocación en lo más profundo de nuestro ser, escuchando ese llamado del alma que todos tenemos, para ayudarnos a trascender entre todos y vivir en paz y armonía. Si quieren saber más de Miguel, lo encuentran en Instagram como @MiguelIsasam y en Spotify como Miguel Isasa. Y si quieren conocer más de nuestros episodios, síganos en Instagram como @podcast Raíces Sonoras y en Spotify estamos como Raíces Sonoras. Mucho amor para todos.